Esto es un poco de Bolivia. Nico Evans, un youtuber que vino a La Paz, nos muestra cómo un ambiente tenso puede convertirse en un ambiente amigable en cuestiones de segundos. El youtuber se encontraba grabando en la ciudad de La Paz cuando de repente se encontró con una manifestación indígena. Una tensión que existía entre los manifestantes y la policía. En cualquier manifestación a cargo de los indígenas, siempre te mandarán a hablar con la autoridad indígena de la comunidad, el Malcu. Decirnos qué está sucediendo aquí. ¿Ustedes son? Autoridades originales, mayos. Son mayos. Mayos originales. Mayos. Si yo traigo mi credencial, le puedo hacer preguntas. Ya, por eso. Perfecto. Muéstrenos, pero no nos graben mal. Que por cierto, la palabra Malcu significa el espíritu protector local. Sin embargo, también fue considerado un estatus social, pero actualmente se les conoce como autoridad indígena. Los indígenas originarios no tienden a ser amigables con algún extraño a su comunidad, y menos aún con un extranjero, puesto que tienen un remordimiento por la esclavitud que se les dio a sus ancestros. Incluso piensan y tienen miedo de que sea alguien que les hará daño, o simplemente se trata de un ladrón, porque piensan que nadie puede ser tan bueno sin esperar algo a cambio. Pero esto no significa que sean malos. Si te llegas a ganar su confianza por transmitir buenas vibras, estos te tratarán de una manera muy jovial y te invitarán lo que esté a su disposición. Por cierto, si te llegan a invitar comida, es de muy mala educación no terminarla, porque cuando te invitan algo, significa que te aceptaron como invitado en la comunidad. Esto refiere a que tienen a su dios la Pachamama, entonces la comida proviene de ella, por lo cual también insultas a la Pachamama. Pero también creen en Dios, ya que Bolivia es un país con muchas culturas mezcladas. Teniendo esto en mente, podemos entender por qué en primer lugar trataron de una manera indiferente a Nico Evans, pero este ganó su confianza. ¿Cómo se dice te amo en Aymarat? ¿Cómo se dice? Monmau silla se dice. A ver, un segundo, Amiga. ¿Has comido? Amiga, Monmau sirva. Comer. ¿Lo dije bien? ¿Puedes comer o no? Todo aquí se me ríe de la cara. Muy amable, muchas gracias, Papá, no has terminado, tienes que terminar, pues la papa. Te han invitado con cariño. Es mala educación si no me termino la papa. Sí, tienes que terminar. Bueno, lo voy a Te han terminar. invitado con un... ¿Cómo se dice gracias en Aymarat? Dios pagara. Dios pagará, como Dios pagará. Dios pagará. ¿Cómo dice? Dios pagara, tata gringo. ¿Cómo se dice gracias en Tamará? Dios pagara, tata gringo. Dios pagar, tata gringo. Espera que le voy a decir gracias, Amiga, Dios paga, tata gringo. Se me ríe el pueblo acá. Se me ríe, por favor. Amiga, Dios paga, tata gringo. Eso es gracias, ¿Cómo se dice adiós en el idioma de ustedes? Waliki, Ayakama. Waliki Kayakama. Waliki Kayakama. Eso. Bueno, gracias, muy amable. Muy bien. Un abrazo para usted, le voy a dar un abrazo. ¿Le puedo dar un abrazo? Antes comer la papa. Compartamos culturas. Antes comer la papa. No me puedo ir de Bolivia sin su abrazo. Pero tienes que comer. Un abrazo, por favor. Un abrazo, mire. No quiero. No, pero por favor, déme un abrazo. Un abrazo. No, un abrazo. Ahí viene su marido, bueno. Ahí viene su Me marido. va a pegar. Mira, ahí está. Uy, me asusté. Si alguna vez en algún pueblo de Bolivia te trataron de una manera indiferente, recuerda que solamente tienen miedo y precaución a su bienestar y de su comunidad. Así que gánate su confianza y mire cómo te reciben de una manera muy cordial y muy cariñosa. Los siguientes datos me costaron muchos días de lectura y recopilación, para lo cual te pido que me apoyes suscribiéndote, tanto al canal de YouTube como de TikTok. Realmente es un dato muy interesante, seas o no de Bolivia, ya que es un dato demasiado curioso, para lo que te pido que puedas verla en TikTok de manera cronológica. El ejército de Bolivia en los años de 1911 fue estructurado al modelo prusiano, modelo que en posteriores años se utilizaría en los nazis. Fue estructurado y comandado por Hans Kunt, un militar alemán que provenía de una familia de oficiales. Fue la principal figura militar en Bolivia en las 2 décadas anteriores a la Guerra del Chaco. En 1921, nuevamente en Bolivia como civil, donde le ofrecieron los puestos de jefe de Estado Mayor del Ejército Boliviano y de ministro de Guerra, con el rango de general. Adoptó la nacionalidad boliviana y continuó la reorganización que había empezado en 1911.
En 1923 fue finalmente nombrado ministro de guerra. A mediados de 1930 intentó orientar a los oficiales bolivianos en cuestiones políticas a favor de la reelección del presidente Hernando Siles. Cuando este fue derrocado, Kunt tuvo que exiliarse. Debido al fracaso de las operaciones militares bolivianas en los primeros 3 meses de combate, a la popularidad que tenían en Bolivia y a la tarea de estructuración del ejército que había realizado, el presidente Daniel Salamanca le ofreció el cargo de comandante en jefe. Salamanca pensaba que con esta medida podía controlar a los disgustos oficiales del alto mando boliviano y disponer de un chivo emisario, en el supuesto caso de que las cosas no salieran bien. El ejército boliviano era obra de Hans Kunt. Era el ejército que desfilaba en formaciones perfectas, los días donde siendo tan pocos soldados daban batalla hasta el final. Era el ejército que realizó maniobras en el altiplano, provocando inquietud en los gobiernos de Chile y Perú. Y era también el ejército que nunca había sido preparado para una campaña en clima tropical y terreno boscoso. Las características que habían en las operaciones chaqueñas y a su falta de oficiales y soldados capacitados para realizar los complejos ataques frontales, el costo en hombres que mermó sus fuerzas y la acción de la camarilla de oficiales bolivianos que sabotearon su accionar de diferentes maneras, determinaron que tras 9 meses de ataques no lograra destruir al enemigo que hubiera sido su objetivo principal, dando por perdida la batalla de Cerco de Campo Grande. Lamentablemente, perdió muchas fuerzas bolivianas por subestimar al enemigo, dando su abandono en Bolivia para regresar a su país natal, Alemania. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Y como si fuera poco, existió otro militar alemán en casi los mismos tiempos que Hans Kunt. Hablamos de Ernst Röhm, quien tenía un vínculo de amistad con Adolf Hitler y que también creó los Hitlerjugend, juventudes hitlerianas que más tarde hablaremos de ello. En 1928 partió a Bolivia a prestar servicios como asesor militar, en la etapa previa a la Guerra del Chaco, bajo las órdenes del general alemán Hans Kunt. Siempre se consideró un soldado y no un político. En Bolivia, los enfrentamientos entre Röhm y Kunt alcanzaron su punto más alto cuando el presidente Hernán Siles quiso prorrogarse en el poder y hubo un intento de golpe de estado. Kunt, como su jefe de Estado Mayor, permaneció a su lado y Röhm se mantuvo con los golpistas, como jefe del Estado Mayor de la primera división del ejército en Oruro. Röhm afirmó que hizo esto porque decidió quedarse con el pueblo, aunque aparentemente los golpistas, bajo el mando del general Carlos Blanco Galindo, le ofrecieron ser jefe de Estado Mayor del ejército, reemplazando así a Kunt. En octubre de 1930, tras una acalorada discusión con Kunt, regresó a su patria. Este evento coincidió con la solicitud del propio Hitler de retornar a Alemania y tomar el mando del Estado Mayor de la SA, cargo que asumió el 1 de abril de 1931, sucediendo en el mismo al propio Hitler. Por medio de su segundo al mando, Heinrich Himmler, se consiguió la amistad del que fue, posteriormente, uno de los ideólogos del Holocausto, Reinhard Heinrich. Tal era la amistad que Röhm fue el padrino de sus hijos. Se dice que tenía un amante paceño, un muchacho llamado Alberto Yankee, que prestaba servicio militar en un cuartel de La Paz. Empezó a llamar la atención del grupo que el joven Yankee, ni bien ingresó al cuartel, empezó a gozar en su regimiento de grandes exenciones. Al cabo de un solo mes de servicio militar alcanzó el grado de sargento. Más aún, nunca faltaba una fiesta u otros eventos sociales. Siempre asistía de uniforme, ya fuese en un día regular o fin de semana. Y no era extraño que estaba de fiesta hasta la 1 o 2 de la madrugada, sin restricción alguna. Tras lo cual se dirigía a su cuartel, donde bastaba con enunciar su apellido en voz alta para que le abriesen las puertas sin el menor trámite. Cierto día, el grupo de amigotes tenía planeado celebrar una victoria deportiva del sindicato de El Diario, con una parrillada seguida de baile a la cual se había invitado a muchas señoritas. Álvarez, el autor del relato, se dirigía al punto de encuentro y al pasar por la puerta del cuartel se encontró con Yankee, que cumplía con su turno como sargento de guardia. Yankee le explicó que no podía ir a fiestas a no ser que Álvarez se animase a pedir permiso al comandante del regimiento, teniente coronel Ernest Röhm. El sindicalista aceptó, ingresó al cuartel, intercedió por el sargento Yankee y Röhm otorgó sin reparo alguna el permiso.
Semejantes privilegios causaban la curiosidad de los amigos de Yanke. Este les explicaba que primero, era el más disciplinado. Segundo, que sobresalía en los ejercicios físicos. Y tercero, y no menos importante, que hacía las veces de secretario de la comandancia. Con el tiempo, sin embargo, los soldados filtraron a los amigos de Yanke que algunas noches el teniente coronel Drum invitaba al sargento a su habitación, y que ese era el motivo de tanto favoritismo. Como consecuencia de su estadía en Bolivia, Drum habría de utilizar la insignia del ejército boliviano, una estrella de 6 puntas rodeada por una corona de laureles, en el cuello de su uniforme de Staffchef, de la SA, hasta el día de su muerte. Las fotografías de Drum, como el jefe de la SA, se pueden identificar fácilmente en antes y después de Bolivia por la presencia o ausencia de este símbolo. Así, el símbolo del ejército de Bolivia se convertiría en el distintivo del grado de Staffchef de la SA. Tenía un gran cariño por el país que sentía como su segunda patria. De regreso en Berlín, Drum se ocupó de cultivar sus relaciones bolivianas. Louis Logner, corresponsal de la Associated Press en la capital del Reich en aquellos años, recuerda una charla que sostuve con Ernst Röhm, el único hombre de la jerarquía nazi que se tuteaba con Hitler. Lo trajo a mi despacho un diplomático boliviano, Federico Reyes, quien entendía que ya era hora de un representante que conociera personalmente a los dirigentes del futuro régimen alemán. Drum, a su vez, me presentó a Hitler unos meses después. El efecto Drum visitaba ocasionalmente la legación de Bolivia en Berlín y la casa de su secretario, Federico Reyes, con quien hizo amistad. Drum amaba extraordinariamente a Bolivia, refiere el diplomático boliviano. Solía venir alguna vez a mi casa y tocaba en el piano el himno nacional boliviano, que conocía de memoria. Era un hombre culto, muy inteligente y leal a Hitler hasta donde yo estaba en situación de saber. Realmente, el estrecho vínculo que tenía Bolivia con Alemania es algo muy extraño, ya que también en 1936 se otorgó el Cóndor de los Andes a dos conocidos nazis, Gauleiter Ernst, jefe de la Organización para el Extranjero del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y el comisario responsable de Bolivia, Willy Kahn. Incluso el famoso escritor Jaime Sanz, un personaje muy reconocido a nivel boliviano y latinoamericano, junto a otras 25 personas de Bolivia, pertenecían a las Hitlerjugend, a las Juventudes Nazis Bolivianas, que había sido creada por Trump. Entonces, aceptaban a bolivianos para ser parte de las juventudes. Incluso los llevaban hasta Alemania, pese a no ser de la raza aria. En Alemania existe una disposición extendida de afrontar a través de las investigaciones históricas el barbarismo de los nazis. En Bolivia también existen causas ideológicas sociales que intentan ocultar una parte de nuestra vida. Entonces, ¿existía una similitud? Una similitud de indígenas luchando contra el que roba y explota sus tierras, entre una similitud de blancos ojos celestes luchando de una manera extrema contra judíos, que robaban empleos y se hacían de ellos Alemania. Unos pocos creen que es mejor olvidar y esconder la basura debajo de la alfombra, otros muchos creen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Tú qué opinas sobre este dato? Estaré atento, pero muy atento a leerlos.